Hola hermanos, el día de hoy, 14 de enero del 2026, es miércoles de la primera semana del tiempo ordinario. Bueno, ya van viendo ustedes, ¿no? Realmente, ya vamos casi a la mitad del mes de enero. En fin, bueno, bendito sea el Señor. Hoy les voy a hablar de el beato Pedro Donders. A ver, este es un beato de los Países Bajos. Generalmente tendemos a decir holandés, ¿no? Pero Holanda es una región de los Países Bajos y entonces por eso tendemos a caer en esto, ¿no? Él nace en octubre de 1809 en Tilburgo. Tilburgo es una ciudad, a ver, para que nos ubiquemos, al sur de los Países Bajos, perdón, en la zona de Bramante, que queda, digamos, casi cerca de Bélgica, para que se ubiquen más o menos ustedes. Bueno, resulta ser que los papás de él eran tejedores, su familia era una familia, que vivía de manera, pues, trabajadores en punto, y su papá se llamaba Arnold, su mamá se llamaba Petronella, y lamentablemente no alcanzaban para poder mandar a los hijos a la escuela, a estudiar. Y entonces, ya les digo, en el caso de él, desde pequeñito quiso ser sacerdote y ya les digo, lamentablemente no lo va a poder lograr tan fácilmente porque pues, le va a tocar trabajar. Y estuvo trabajando en una fábrica y luego estuvo trabajando en un colegio como sirviente, ¿verdad? Pero también, gracias a Dios, fue logrando estudiar un poco y consiguió que un benefactor, digamos, un bienhechor. Los bienhechores tienen un papel siempre importantísimo en la vida de todos, ¿no? Nos ayudan mucho, los bienhechores echan una mano y a veces de manera anónima, ¿no? Tampoco hacen cosas. Y entonces logra estudiar la teología ahí mismo ¿cómo se llama? En Holanda, en los Países Bajos, que me cuesta a mí, ya les digo, es una situación buena. Y entonces se hace redentorista, decide hacerse redentorista y decide irse de misionero. Entonces, porque claro, los redentoristas también tienen fama de misioneros y como tal, pues decide irse a Surinam. Recuerden que Surinam es la Guyana holandesa. Perdón, pero así se le dice, ¿eh? O sea, ahí sí no me pueden decir lo contrario, ¿no? Y entonces es admitido ya para 1839 para que fuese a Surinam. Insisto, se le llamaba Guyana holandesa. Se ordena sacerdote en 1840, 1842 lleva a Paramaribo, ahí empieza su apostolado y ya les digo, empezó un excelente catequeta en medio de los hermanos afroamericanos, la raza negra, pues, y ya les digo, había logrado una gran cantidad de conversiones y todo. Y luego se viene, fíjense cómo será, ¿no? Una peste, una epidemia terrible a inicios de la década de los 50, del siglo XIX, y él sirviendo, ya les digo, terminó contagiado, ¿ya? Pero bueno, ya cuando pudo, aún estando un poco convaleciente, y él sirviendo a la gente, ¿no? Sobre todo a esa zona se llama... Bueno, ya me va a venir, oigan, ustedes tengan paciencia que a mí la cabeza, la memoria tampoco me funciona tan bien, oigan, pero bueno. Y entonces finalmente llega a la zona de Batavia. Esto es importante. Batavia es una zona al norte de Surinam y ahí entonces se vuelve el pastor, el gran evangelizador de un grupo de leprosos, que ahí estuvo durante 32 años. Ustedes han oído hablar, ¿no?, de San Damián de Molokai, ¿no? Famoso santo que se contagió con la lepra y que sirvió ahí en las islas de Hawái, en esa isla donde estaban marginados todos los leprosos. Bueno, aquí tienen ustedes otro ejemplo, ¿no? Porque realmente fue un pastor extraordinario en medio de ellos, ¿no? Evangelizándolos, cuidándolos y todo. Y ya les digo, como les digo, cuando ya en 1865 se le entrega la
la misión a los redentoristas. Yo les dije que se hizo redentorista, pero no, pero se va a ser redentorista hasta cuando los redentoristas lleguen a Surinam, y entonces ahí él se va a hacer en 1865, se une a la congregación religiosa, sencillamente era un sacerdote donum fidei, ¿no? Que había salido pues a misionar viniendo desde los Países Bajos. Muere, 14 de enero de 1887, extraordinario misionero, ¿no? Para que hay que reconocerlo. Fue beatificado por el Papa San Juan Pablo II el 23 de mayo de 1982. Ya les digo, las figuras son extraordinarias, ¿no? Este Pedro, ¿cómo se llama? Donders, pues hace un trabajo bello, ¿no? Es que ya les digo, es importante cuando nosotros pues vemos a esta gente que ha dado la vida, ¿no? Y entre los más pobres de los pobres, porque imagínense ustedes, en un país ya de por sí bastante pobre, porque Surinam es un país pobre, y encima de todo, en aquel momento lo era todavía más, y toparse con esto, ¿no? Como dicen los redentoristas en su biografía, llegar a ser lo que uno quiere ser, ¿no? Eso es interesante, ¿no? Porque él quería ser sacerdote, le costó, además, aparte del problema del tema de los estudios, era una persona con una salud bastante frágil, ¿no? Pero ya les digo, y era, dentro de todo, volviendo a lo de la biografía, a mí me llama la atención poderosamente el tema de que era una persona orante, increíblemente orante, o sea, su oración, su tiempo y todo, y de ahí viene, como les digo. Bueno, eso es, y no estaba tan joven cuando decide, porque acuérdense que ya tenía 29 años cuando, acuérdense, les digo como que no, hagamos memoria todos, de que normalmente las vocaciones, como les digo, son más temprano. Yo me ordené sacerdote a los 25 años, ¿no? Pero es que él empezó a estudiar hasta los 23 años, pues. Entonces realmente le fue difícil, ¿no? Porque él no podía pagar sus estudios, y entonces él daba clases ahí mismo para poderse ayudar. Imagínense, estuvo en el seminario menor durante 6 años, difícil, ¿no? Complicado, porque, insisto, él no tenía las habilidades que tenían que podemos tener los que hicimos kinder y todas estas cosas, ¿no? Hoy en día, olvídense, los niños hacen tanta formación, y además hasta los 29 años ingresan al seminario, o sea que realmente es complicado, ¿no? Igual, y él originalmente donde quería ir era Estados Unidos, les cuento. ¿Okay? Y intentó, porque buscó ingresar con los jesuitas, con los franciscanos, con los redentoristas, y fíjense, es interesante, porque los redentoristas, que va a terminar siendo redentorista, pero no lo reciben o no lo aceptan porque dicen que tiene poco talento, ¿verdad? Porque no tiene tantos conocimientos, y además porque ya era mayor. Okay, entonces, por eso les digo, bueno, imagínense ustedes, 30 años más tarde de cuando lo rechazaron, va a ser aceptado como redentorista. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy, la vocación de Samuel. Primera Samuel, capítulo 3, versículos del 1 al 10, y nos saltamos del 19 al 20. En los tiempos en que el joven Samuel servía al Señor a las órdenes de Elí, la palabra de Dios se dejaba oír raras veces, y no eran frecuentes las visiones. Los ojos de Elí se habían debilitado y ya casi no podía ver. Una noche, cuando aún no se había apagado la lámpara del Señor, estando Elí acostado en su habitación y Samuel en la suya, dentro del santuario donde se encontraba el arca de Dios, el Señor llamó a Samuel y éste respondió: «Aquí estoy». Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy, ¿para qué me llamaste?». Respondió Elí: «Yo no te he llamado, vuelve a acostarte». Samuel se volvió a acostar, volvió el Señor a llamarlo y él se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy, ¿para qué me llamaste?». Respondió Elí: «No te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte». Aún no conocía Samuel al Señor, pues la palabra del Señor no le había sido revelada. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel, este se levantó y fue a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy, ¿para qué me llamaste?». Entonces comprendió Elí que era el Señor quien llamaba al joven y dijo a Samuel: «Ve a acostarte, y si te llama alguien, responde: Habla, Señor, tu siervo te escucha». Y Samuel se fue a acostar. De nuevo el Señor se presentó y lo llamó como antes: «Samuel, Samuel». Este respondió: «Habla, Señor, tu siervo te escucha». Samuel creció y el Señor estaba con él, y todo lo que el Señor le decía se cumplía. Todo Israel, desde la ciudad de Dan hasta la de Beerseba, supo que Samuel estaba acreditado como profeta del Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Yo les voy a pedir 1000 disculpas, pero es que desde ayer estoy fascinado por la figura de Elí.
Sí, es que, vamos, tiene muchos defectos, yo se los decía también ayer, el problema es un mal padre, no logra educar bien a sus hijos, Hofni y Pinhas son un desastre, ya lo sabemos, ellos van a ser los responsables de que se pierda el arca de la alianza por andar de golilleros, pero la figura de Elí a mí me resulta increíblemente equilibrada. Vuelvo a ayer, ¿no? Porque acuérdense que hablé un tanto de él, pero muy poco. Fíjense, cuando nos encontramos con que Ana aparenta estar borracha y está ahí en el santuario en Silo, y que Elí va y se acerca a ella, cuidado, se acerca a ella, probablemente con la intención de, porque le dice, no, mira, estás borracha, salte un momentito, estás embriagada, y cuando se te pase vuelve. Fíjense qué interesante, ¿no? No la corrió, o sea, sino que le dijo, ok, mira, cuando se te baje ahí, te dé una resaca, la juma, dicen en mi pueblo, entonces que regresas, ¿ok? Pero no la corre, no le dice, fuera de aquí, borracha. No, sino que viene y le dice, mira, estás borracha, estás bebida, estás embriagada, vete afuera y cuando se te pase, vuelve. Interesante, perdónenme, pero pastoralmente esto es extraordinario. Porque cuánta gente hemos corrido en la vida por nuestras actitudes, por nuestra manera de tratarles. Y lo digo yo también, claro, y pido mil disculpas. Yo llevo en el alma situaciones que a veces en un momento, en un exabrupto, en momentos de molestia, de repente teniendo la razón, pero no es el problema de tenerla. La gente no se merece un maltrato. La gente no merece un maltrato, y menos de parte de nosotros sacerdotes o de las personas, los coordinadores, los animadores, la gente que tenga alguna responsabilidad. No, la gente no merece un maltrato. Y Elí ayer es muy astuto, es muy correcto. Y luego cuando escucha a Ana, no la calla, no, yo no quiero saber nada de usted borracha, para aquí. No, la escucha y luego le dice que el Señor te conceda lo que estás pidiendo. Pero cuidado, Él acompaña este momento de oración, gracias a Dios. Y por eso, yo ya les digo, cuando nos decía ayer el texto que Ana salió de la presencia y ya no era la misma, a mí me hace pensar a mí, ¿ya no era la misma solo por la oración o ya no era la misma porque encontró a alguien que le escuchó y que la acompañó? Piénsenlo. Luego, hoy, nos encontramos Elí, óigame, si a mí me vienen a despertar a medianoche, oiga, y yo no, a perderte, muchacho, ¿cómo se te ocurre venirme a despertar a mí? Yo tenía un trabajo todo el día, he estado aquí. Ajá, pero no, Elí percibe que ahí está Dios. Fíjense, no es Samuel el que llega al conocimiento de Dios, tuvo buen director espiritual. Elí fue el que le dijo, la próxima que te llamen, tú habla, Señor, que tu siervo escuche. Qué bello, ¿no? Qué bonito. Es él el que dirige al joven Samuel. Elí me gusta. Tiene errores, así ya les digo. No es un buen padre, o no logra que los hijos sean buenos. Y tendrá él sus defectos. Pero al menos tiene estas actitudes, esta madurez. O sea, perdónenme, pero nos falta muchas veces a nosotros, ¿no? Defectos tenemos un montón. No, ¿ya? Pero hay que aprender. Y yo creo que, insisto, pastoralmente nos da un ejemplo fantástico. Fantástico. Las personas con las que trata, al menos en los textos que leemos litúrgicamente, resultan que encuentran a alguien que les ayude. No a alguien que les condena, a alguien que les eche una mano y que les hace orientar su vida hacia Dios. Hay que pedir esto. Vamos al Evangelio. Siempre seguimos en el primer día del Señor Jesús, ¿no? Entonces, Marcos capítulo 1, versículos del 29 al 39. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándola de la mano, la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó y salió. Se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar y al encontrarlo le dijeron, todos te andan buscando. Él les dijo, vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el evangelio, pues para eso he venido. Y recorría toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, ya lo ven ustedes, ¿no? Termina el primer día del Señor Jesús en el Evangelio de Marcos. Es una construcción muy bella, si lo quieren, porque Marcos nos hace ver este Jesús que es buen judío, que cumple con
con lo propio de los judíos, que es lo que hacen los judíos. Van los sábados a la sinagoga, va a la casa, porque también en las casas los sábados lo sigue habiendo, ¿no? En el mundo hebreo, en el mundo judío, hay unas prácticas comunitarias. Y la cabeza de la familia, que en este caso sería la suegra de Pedro, nos topamos con que está enferma. Y acuérdense que en el mundo judío de la época, la enfermedad era vista como una acción del demonio, ¿no? O sea, era una acción del maligno. ¿Ya? Y vuelve a aparecer una vez más, lo notan, ¿no? Yo se lo vengo diciendo, el euthys, es decir, inmediatamente, ayer no se lo dije, creo, inmediatamente el espíritu inmundo salió de aquel hombre, inmediatamente. Entonces, una vez más, le dicen a Jesús, ¿de acuerdo? Terminada la sinagoga, inmediatamente se va con Santiago, con Juan a la casa de Simón y Andrés, a la oiquía, a la casa, ¿no? La casa, insisto, no se trata solamente de las paredes, es el lugar. Interesante, ¿no? Porque el Señor Jesús, igual cuando envía a los misioneros, dice, cuando entren en una casa. Y es que la evangelización comienza en casa, ¿eh? Eso de andar de candil de la calle, oscuridad de la casa, eso no es salvo, ¿no? Luego, fíjense la intercesión, ¿no? La suegra está enferma y entonces está con piresusa, pienso en fuego, ¿no? Está con fiebre, ¿no? Pero aquí la fiebre es imagen también de toda la fragilidad humana, ¿no? Y enseguida le hablaron de ella. O sea, estaba en cama y enseguida y vuelve a aparecer Kai eutis legusin autoperia autes. Es decir, le dicen que ella, le cuentan, le dicen. En el fondo ese legusin, ese contarle, es una intercesión. Están intercediendo por ella. Y entonces Jesús se acerca, la toma de la mano, se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Interesante, ¿no? Inmediatamente, todo es inmediatamente. Y de hecho, fíjense que ¿cómo les diría? Levantar ejerion, el verbo egerio, es también lo que se va a utilizar luego para hablar de la resurrección, ¿no? Pero la toma de la mano, o sea, es con fuerza, crateo, ¿no? Es toma con firmeza, y luego la levanta, pues. La toma y la levanta. Y luego se puso ella, la diaconía, ¿no? Se puso ella a servir, qué interesante, ¿no? Es decir, tocados por Dios, lo que tenemos que hacer es eso. Y luego ya vemos todos los enfermos y todos los... Claro, ustedes dicen, ¿por qué al final del día? Porque terminaba el sábado. Acuérdense que comenzó en la sinagoga, era un sábado. Entonces, por lo tanto, no le podía... Es interesante, no podían llevarle a los enfermos en sábado, pero los chismes sí corrían. Porque terminó el sábado y ¡bulugum! Le llegaron a buscar todos los que estaban cacose contás, todos los que tenían algún mal. ¿Ya? Todos los males, por eso la enfermedad, los endemoniados, todo en la mentalidad, ¿no? De hecho, toda la ciudad estaba en la puerta, en la fira. Acuérdense que portas, en el latín, son las puertas de la ciudad, ¿no? La llanua es la puerta, es la traducción del griego ciras, o tira. Y entonces toda la población estaba ahí, ¿no? Todos estaban ahí, caeole e polis, o sea, toda la ciudad, juntos estaban ahí. Interesante, ¿no? Todos buscan a Jesús, claro, hay una necesidad. ¿Ya? Pero él busca sanar. O sea, por eso el verbo terapeu, aquí le viene la palabra terapia, ¿no? Es la sanación no únicamente física, ¿ok? Sí, además. Y luego él való con fuerza, ¿no? Expulsa con fuerza. Bueno, esto evidentemente no quieren, se dijo durante muchísimo tiempo que Jesús callaba a los demonios, no quería. En Marcos, el famoso secreto mesiánico. Hoy en día los expertos en Marcos hablan menos de esto, pero que hay algo de cierto de que Jesús no quiere que se revele, que el testigo no vaya a ser un endemoniado, un espíritu inmundo, que los testigos sean personas que efectivamente han llegado a creer en él, ¿no? Como ocurrirá más tarde con Pedro, ¿no? De madrugada se fue al eremos, se fue a un lugar aparte, pues se puede traducir también como desierto, ¿no? Y oraba prosehumai constantemente, perseverantemente, o sea, es una oración profunda. Todos te buscan, o sea, todos te buscan, pantese sutinse, es decir, todos te están buscando, pues ojalá fuera para las razones correctas, ¿no? Pero Jesús les dice, vamos a otra parte, a Kerizó, ¿cómo comenzó? ¿Se acuerdan anteayer? El lunes, ya, Jesús, después de que arrestaron a Juan, empieza Kerisein, empieza a evangelizar, empieza a anunciar, que yo para eso he venido. De hecho, literalmente las traducciones dicen, para eso he venido, pero literalmente el término en griego es exelzón, es decir, para eso he salido del Padre.
he venido de parte del Padre. O sea, la misión de Jesús es itinerante, ¿no? Y entonces Jesús va por toda Galilea e implícito va recorriendo todos los caminos, ya kai tenkerizón, kai taidamonia ekbalón. O sea, y lo que va haciendo es sencillamente recorre porque va moviéndose por todas partes para llevar adelante el Evangelio. Es decir, primero, Jesús sana, levanta, cura integralmente, va restaurando a las personas, pero la fuerza de eso nace de su oración. Y además es un misionero que recorre todos los lugares posibles. Bueno, vamos, el salmo el día de hoy es el Salmo 39. Esperé en el Señor con gran confianza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mis plegarias. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor y no acude a los idólatras que se extravían con engaños. Sacrificios y ofrendas no quisiste, abriste en cambio mis oídos a tu voz. No exigiste holocaustos por la culpa, así que dije, aquí estoy. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo. Tu ley en medio de mi corazón. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios. Tú lo sabes, Señor. Amén. Señor esté con ustedes y le bendiga a Dios por intercesión del beato Pedro Donders, el que Padre, Hijo y Espíritu Santo y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz miércoles para todos.